magnética en convulsiones en niños, ¿verdad? Primero que nada, vamos a tratar algunos términos indistintos, ¿verdad? Que es epilepsia y convulsiones, aunque categóricamente son dos definiciones distintas, ¿verdad? Algunas veces vamos a encontrar un primer episodio convulsivo y posteriormente se va a categorizar o no como una epilepsia, ¿verdad? Primero que nada, tenemos que recordar algunos puntos importantes a la hora de una resonancia magnética en pediatría, que a veces se nos pueden pasar por alto y puede terminar en un verdadero desastre, ¿verdad? Recordar que en pediatría hay muchos grupos etarios y cada grupo etario tiene sus características bien particulares. Y una de ellas que hay que recordar es que cuando son niños muy pequeños o especiales requieren anestesia, ¿no? Eso pasa muchas veces en los centros privados o incluso en los públicos, de que se cita el paciente, va a resonancia y cuando ves un bebé pequeño ocupaba anestesia, ocupaba un ayuno, ocupaba una creatinina, entonces siempre hay que tener pendiente el grupo etario. Y lejos de eso, también los protocolos son distintos. Los protocolos cambian con base a la edad y con base a la solicitud diagnóstica, que es otro punto que a veces nos afecta bastante, porque imagínense que viene un paciente con una malformación, sospecha de malformación cerebral secundaria, o que esa malformación le condiciona una convulsión y nos hicieron los técnicos un protocolo con cortes de 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, para una cabecita chiquitita de un niño, 5 milímetros es un mundo entero, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya estamos un poco mal porque necesitamos repetir el estudio porque para cuestiones de epilepsia y convulsiones un protocolo de 5 milímetros no nos sirve mucho. Como ven en imagen, nos gustaría tener algún resonador pediátrico. Creo que en la RCNA pude ver uno y con antenas pediátricas que solo dan envidia, la verdad. Sin embargo, con algunas antenas flexibles se puede intentar crear protocolos para los niños que son muy pequeños. Porque ya les voy a mostrar unas imágenes de las que a veces vemos con adquisiciones de antenas de adultos y lo mal que se puede pasar, ¿verdad? Con este estudio. En cuanto al protocolo para hacer una resonancia magnética de niños, hay unas adquisiciones que son bastante importantes, ¿verdad? Y una de ellas, que generalmente no está incluida en los protocolos por default en los hospitales, es la secuencia volumétrica, ¿verdad? Es bien difícil buscar una malformación de pequeño tamaño, como una heterotopia o un nódulo subependimarios, otras cosas, en un protocolo que no sea volumétrico. Casi todos los resonadores pueden hacer protocolos volumétricos, lo que pasa es que no los incluimos por default en el protocolo. Y las adquisiciones en T2 son bastante importantes, sobre todo en los niños menores de 2 años, ¿verdad? En ningún niño menor de 2 años vamos a ir a buscar el FLAIR para buscar malformaciones, ¿verdad? Porque por una cuestión de la cantidad de agua del parénquima cerebral y la mielinización, nos podemos muy bien confundir, ¿verdad? También aquí las adquisiciones siempre con base al lóbulo temporal, es una cuestión de estadística nada más, ¿verdad? Aunque hay unas poblaciones donde se ha encontrado que las lesiones pueden afectar de manera más diversa otras áreas del cerebro. Entonces son adquisiciones paralelas al lóbulo temporal y específicamente a veces cuando tenemos un electroencefalograma que nos marca una área específica para tirar el protocolo de esa manera paralelo al lóbulo temporal. Como les mencionaba, para los niños menores de 2 años y para los niños menores de 1 año, la secuencia fuerte a analizar va a ser el T2 y con cortes milímetros, con cortes submilimétricos, si fuera posible, en algunos resonadores que tienen esa capacidad, o como mínimo de 3 milímetros en los niños pequeños, ¿verdad? Si tenemos algunas adquisiciones especiales de alta resolución, pues mucho mejor aún, ¿verdad? Olvidarse en todos los niños, como les digo, del FLAIR, incluso una densidad de protones da mejor imagen que un FLAIR en todos los niños menores de 2 años. Cuando hay niños con convulsiones recurrentes a lo largo del tiempo y debido a la maduración de la mielina y la cantidad del agua del cerebro, se recomienda repetir la resonancia 6 meses después. ¿Por qué? Porque normalmente el protocolo de manejo de estos niños es que se les hace una resonancia, estaba normal y sigue con su manejo de las convulsiones o la epilepsia
Sin embargo, como va cambiando la minimización y la cantidad de agua, la recomendación es repetirla 6 meses y tiene que tener una antes o después de que terminen los 30 meses de edad. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero este protocolo casi no se cumple en ningún lado, ¿verdad? Pero sería lo ideal, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso, verdad? Porque va a haber pacientes de estos que sean candidatos a corregir ese problema. Entonces, si no se hace esa resonancia, aunque ya tenga una normal como está ahí, si no se hace esa renal, va a pasar desapercibido. Y hay casos donde hemos tenido pacientes que son quirúrgicos. El Hospital María, donde trabajo yo, ahí se hace cirugía por epilepsia, de que tuvieron un montón de años con una patología que pudo haberse corregido, por ejemplo, desde los 4 años, y lo agarramos a los 13 o 5 años después, porque no se hizo una resonancia para hallar estos diagnósticos que no se ven, como les digo, cuando son menores de 2 años, que es como el grupo más crítico. También algunas veces nos preguntamos si un resonador de 3 teclas eh, es mejor que uno de 1.5 o no. En el caso particular de los niños y para este fin, sí incide, ¿verdad? Entonces ya hubo gente que se preguntó eso y lo analizó y ya tuvieron los resultados. Entonces, como ven ahí, se hizo un estudio de comparativo de 74 pacientes con un resonador Tesla y uno 1.5 y los resultados fueron eso, ¿verdad? La verdad es que no varía mucho. 55 de 74 se detectaron en uno de 1.5 y en el otro se detectaron 65, ¿verdad? Entonces anda como un 10-20% la diferencia. Eso es preguntándonos solo sobre el magnetismo, ¿verdad? Pero también existen otras cosas que son los procesadores del software, ¿verdad? Que nos ayudan a ver muchas cosas. Hay algunas marcas especiales que tienen unas secuencias o un postprocesado que puede extender toda la corteza cerebral para buscar la transición sustancia blanca, sustancia gris y poderlo ver, ¿verdad? Aquí yo no he visto, bueno, no sé si tal vez en Santa Úrsula hay alguno que tenga esa secuencia. La tomografía en el síndrome convulsivo, pues va a ser sí, 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 y a la vez no, no, no. ¿Por qué? Porque es radiación y porque al niño no queremos radiarlo, ¿verdad? Pero hay una respuesta bien básica a eso y es que no se dispone de resonancia magnética inmediata y aunque tengamos el resonador no tenemos el tiempo, ¿verdad? A la tomografía puede ir sin anestesia, sin ayuno, entonces por eso los neurólogos generalmente piden tomografía de inicio casi en todo, ¿verdad? Y es un tema que particularmente los he hablado con ellos y el problema es la emergencia del momento o la ansiedad materna o del médico tratante de saber qué pasa, ¿verdad? Entonces generalmente un protocolo de tomografía. En esta cuestión se debe hacer siempre una tomografía simple, ¿verdad? Porque lo que se va buscando ahí es una malformación vascular, por ejemplo, que vamos a ver una simple, un sangrado, traumas, o sea, casi todo se ve en una tomografía simple. Pasar a un protocolo contrastado es duplicar la cantidad de radiación, ¿verdad? Incluso si son más específicos, ustedes saben que el estudio contrastado lleva más radiación que el no contrastado, ¿verdad? Entonces, en ambas partes, siempre pierde el niño. En cuanto a la tomografía, hay algunos protocolos que se puede reducir la radiación. En el caso de un síndrome convulsivo no se recomienda porque el detalle es menos, ¿verdad? Entonces tampoco le beneficia por ahí. Pero como les digo, le digo a la gente, yo, todos estos problemas ya los tuvieron en otros lados y ya alguien dijo, vamos a hacer algo, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que ir a buscar. En el 2019 creo que G sacó una secuencia que se llama ZCT, que viene en la última actualización de todos los software para resonadores de 1.5, que es el equivalente a una tomografía. Entonces es con un tiempo de eco casi cero, ¿verdad? Bueno, puede ser cero, pero es un tiempo de eco casi cero y hace la reconstrucción volumétrica y la valoración del tejido óseo bastante similar a una tomografía, ¿verdad? Entonces esa es la última. Entonces tal vez para dentro de algún tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, ya podemos hacer protocolos rápidos, por el caso de los niños, ¿verdad? Por la radiación, eh, mediante resonancia, con poco tiempo y con la misma calidad de la tomografía, ¿verdad? Se llama ZTC. Entonces, bueno, esto casi todos los que somos radiólogos sabemos, ¿verdad? Que en la tomografía no vamos a encontrar mucho detalle, ¿verdad? Podemos ver malformaciones grandes, una paquigiria grande, un tumor que produzca efecto de masa, alguna o evento isquémico, pero cosas como heterotopias, no los vamos a ver, polimicrotidia, todos esos hallazgos o tumores muy pequeños que sean isodensos al parénquima no los vamos a ver, van a pasar desapercibidos, ¿verdad? Entonces básicamente queda limitado para sangrados, hematomas, abscesos, tumores grandes, para la hipertensión endocraniana y algunas malformaciones que sean muy evidentes, ¿verdad? Se pueden ver por tomografía.
Se nos van a ir, según estudios, si nosotros evaluamos una tomografía versus una resonancia, el 50% de las causas que puedan ser ya después de los primeros episodios convulsivos de epilepsia, ¿verdad? Entonces, cada vez que vemos una tomografía, corremos el riesgo de que la causa visible y que podamos identificar con una resonancia nos vaya en tomografía, ¿verdad? Bueno, las ventajas de la resonancia, ¿verdad? Una excelente visión anatómica, que podemos elegir los cortes específicos hacia donde queremos tirar nuestro protocolo. Hay muy buen contraste entre los tejidos y no usa radiación ionizante. Y en la mayoría de los casos no ocupamos medida de contraste, ¿verdad? Este es otro tema importante en la resonancia magnética. Nosotros allí en el María hemos analizado 1000 resonancias de niños que se hicieron en algún periodo contrastadas y después las hemos revisado a ver cuáles realmente ocuparon contraste, es decir, porque esta resonancia magnética iba a necesitar realmente contraste para llegar al diagnóstico, pues si la mayoría, pues unas 5 en 1000. Entonces nosotros partimos del hecho de que todos los protocolos los hacemos simples y como es un hospital que nosotros manejamos al paciente, si ocupa medio contraste lo volvemos a citar, porque si usted se imagina 1000 resonancias contrastadas son más de 1 millón de lempiras solo en medio contraste, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva económica también sale cara y además que no tiene una logística estadística que le apoye a contrastar todos los pacientes, además de los efectos secundarios y otro montón de cosas, ¿verdad? Un estudio contrastado se prolonga más en tiempo, más anestesia, para quizá tener, en la mayoría de los casos, en más del 90%, el mismo resultado que con una resonancia magnética simple, ¿verdad? Este es lo que nosotros nos imaginamos cuando dice vaya a haber una resonancia, que uno dice, nada, voy a ver la transición de la sustancia gris. Ah, ¿por qué? Por convulsión. Las probabilidades de que sea normal son del 70%, entonces está fácil, ¿verdad? Pero se encuentra con esto. Y entonces usted dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué digo? Ahí es donde empieza uno a decir, ¿por qué se la piden? ¿Y qué más tiene el niño? Porque ya la imagen lo dejó huérfano a uno, ¿verdad? Entonces, a veces estos son los problemas de usar resonadores con antenas demasiado grandes, ¿verdad? De que la resolución, imagínense qué tanto puede ser unas resonancias o qué tanto se puede ir, ¿verdad? Por eso los protocolos son adaptativos, ¿verdad? De hecho, hay estudios donde en el informe va la calidad de la resonancia, ¿verdad? Porque si no se dispone de un estudio que le dé alta definición o una definición diagnóstica, pues no nos podemos aventurar a inventar cosas, ¿verdad? Yo le digo a algunos neonatólogos que el diagnóstico que usted me pide, yo lo hago con el ultrasonido que le hice, le digo, la resonancia es el lado porque usted la está pidiendo, pero realmente vea esta imagen, no es que nos va a ayudar mucho. O ayuda para algún sangrado, una malformación grande, o para las lesiones que están cerca de la unión craneocervical, donde no podemos ver bien con el ultrasonido, ¿verdad? Pero ahí la mayoría de las cosas con un buen ultrasonido se pueden diagnosticar, ¿no? Miren estos, eso, así salen los estudios de la vida real, ¿verdad? Y solo con que se le mueva un poquito al anestesista, el niño, ya tenemos un estudio fracasado, ¿verdad? Entonces, tampoco es que la resonancia va a dar respuestas, como le mencionaba, hay resonadores pediátricos, pero incluso hasta investigando en Estados Unidos, en el mismo Estados Unidos, son pocos los países que tienen resonadores con antenas pediátricas, ¿verdad? Y eso se resuelve, como les mencionaba, con las antenas flexibles, idealmente las que tienen de 16 canales en adelante, porque las antenas que solo tienen 8 canales solo quieren en una dirección. Entonces las antenas que tienen 16, 32, tienen unas 32, adquieren en varias direcciones, entonces el estudio es más corto y la calidad es mejor. Me imagino los que ven resonancia se fijan que a veces algunos protocolos en un plano se ven bien, ¿verdad? Pero usted dice, la sagital me sale bien en la columna, pero el axial es horrible. Entonces es por el tipo de antena, ¿verdad? Que adquiere mejor en una dirección. Bueno, entonces los equipos las ventajas están diseñados para adultos, a veces ocupamos medio contraste y que el estudio un estudio completo para un niño dura como 1 hora, ¿verdad? Si se le quiere hacer todo el protocolo. Nosotros en el María hacemos la mayor cantidad de secuencias porque es bien difícil volver a citar al niño para anestesiarlo y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces se hacen los protocolos completos y más o menos dura de 45 minutos a 1 hora. Son protocolos abiertos, ¿verdad? Dentro de todos por ser un hospital de especialidades y que ahí está el centro de epilepsia, a todos hay que hacerles protocolo de epilepsia, aunque a veces en la solicitud no venga que es para epilepsia. Por lo que les digo, es que si la hoja de solicitud, o sea, se está estudiando por convulsión, epilepsia y se hace un protocolo distinto, el estudio no es diagnóstico. Siempre la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica dice que toda charla, aunque sea de lo que sea, siempre recomiendo poner una diapositiva para recordar lo de la dosis de radiación, ¿verdad?
Y esta imagen a mí siempre me gustó, está en el libro cuando estudiaba en la residencia, ¿verdad? Eh, las probabilidades de desarrollo de riesgo fatal a lo largo de la vida. Miren que está la palabra fatal, ¿va? No dice efectos secundarios, ¿verdad? Sino que riesgo fatal de cáncer. Y ahora ustedes vean aquí de una en 1 millón, podemos llegar a una a 1000. ¿Y qué ocupamos para eso? Un full body. Y ese full body se lo gana un niño que llegue 2 veces a la emergencia. Una vez la lesión en el tórax y otra vez lesión en el abdomen y según el protocolo que les den, ¿verdad? Entonces siempre hacer conciencia de eso, ¿verdad? Que todo estudio de radiación debe tratar de evitarse si es necesario, ¿verdad? Entonces, miren, este es otro caso de un niño que el protocolo puede ser sanamente que no nos sale muy bueno. Ustedes ven esta área de acá que cualquier persona podría equivocarse y decir, bueno, ahí pareciera que eso fuera patológico, pero no. Esto es porque es el niño que no ha madurado y es la mielina que aún no ha llegado hasta ese nivel. Y ustedes pueden ver comparar este flare con este T2, que se ve mejor en el T2 y podemos caracterizar mejor el T2, ¿verdad? Y por eso les mencionaba al inicio de que debe ser la secuencia de elección. Cuando el niño ya está más grande, pues vamos obteniendo estas imágenes que son las que nos sirven para llegar a un mejor diagnóstico o visualizar mayor detalle. Este es el caso feo que les mencionaba. Y bueno, también recordar de que no solo porque estén estudiando un niño por convulsión epilepsia es que vamos a ir a buscar algo anatómico, ¿verdad? De hecho, los estudios demuestran de que la causa orgánica de una convulsión es bien baja con respecto a todos los casos de epilepsia y convulsión, ¿verdad? Y eso es porque simplemente es una descarga eléctrica anormal o desincronizada para que produzca una convulsión, ¿verdad? Y es una pregunta tan interesante, a veces le digo a la gente, ¿usted cree que puede alguien tener epilepsia sin manifestaciones motoras o sensitivas? Y la verdad que sí se puede, ¿verdad? Porque como es cualquier descarga neuronal, ¿verdad? Y no todas las neuronas son motoras sensitivas, entonces incluso van a haber muchos casos que ni siquiera se llegan a diagnosticar, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos lo que sea macroscópicamente visible. Algunas indicaciones, ¿verdad? Que tengan un electroencefalograma anormal, síndromes convulsivos asociados que les piden su resonancia porque el protocolo así lo manda, alguna anormalidad en el examen neurológico, empeoramiento de convulsiones previas, indicación para hacer otra nueva resonancia, y convulsiones con aparición de signos de emergencia médica, ¿verdad? Como una hipertensión endocraniana. Básicamente, entre las causas convulsivas, lo que vamos a buscar nosotros son estos, ¿verdad? Estas son las patologías más frecuentes: una polimicrogilia, displasias corticales, síndrome neurocutáneos, como Stuss-Weber, áreas de heterotopia, que a veces son las más difíciles cuando son bastante pequeñitas, ¿verdad? Cavernomas, son visibles bastante con tomografía, megalencefalia, que puede ser focal o generalizada, y algo otros trastornos tumorales asociados a la epilepsia, ¿verdad? Y la famosa esclerosis mesial temporal, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, ¿alguien ve alguna normalidad ahí? Eh, esta cuestión aquí es importante porque hay mucho sobrediagnóstico de la esclerosis mesial temporal, ¿verdad? Y siempre en pediatría yo le digo a la gente, más que en el adulto, como radiólogo debemos de hacerlo en todo caso, pero siempre hay que pensar en lo que se va a escribir, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el seguimiento de la información que nosotros damos en el informe radiológico, ¿verdad? Porque a veces es fácil escribir, pero lo que significa eso para el paciente en un niño es bastante grave, ¿va? Mire, el niño tiene una auditoría que va desde el perro de la casa, el amigo, el compañero de la escuela, el tío, la tía peleona, la mamá, el papá, la abuela. Entonces, cuando usted dice, este niño tiene esclerosis mesial temporal sin estar seguro, entonces va a haber alguien que le va a decir, pero eso se puede operar. Y va a venir el más experto y le va a decir a la mamá, fíjese que no se opera, pero como ya hubo alguien que le dije que se podía operar, va a ir buscando hasta que encuentre a alguien que sí diga, sí, yo se lo opero, ¿verdad? Y eso es válido para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay una afectación sentimental, ¿verdad? El niño crea un caos social diferente al adulto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esos diagnósticos, ¿verdad? Porque una vez que el pavo te dice cáncer de cabeza, nadie se lo va a sacar de ahí. O sea, va a hacerse otra resonancia porque son casos de la vida real. Se hace la resonancia en el seguro. Y entonces alguien le dice, fíjate que en otro lado hay otra secuencia. Y se va y se hace hasta que vayando para donde quiere que le digan. ¿Verdad? Entonces, por eso, como que no estudian hay que tener cuidado y estar bien seguro, ¿verdad? Por el desencadenante secundario a eso. Entonces, aquí vemos que hay una alteración
bien evidente del tamaño del hipocampo, de la intensidad de señal y de su volumen de forma generalizada, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de esclerosis mesial temporal hay que ponerlo solamente cuando no quede duda. Entonces, si tenemos un caso nosotros de un paciente que tiene epilepsia y entre si tengo duda o no tengo duda, hay que irse mejor a lo seguro, ¿verdad? Porque dar un diagnóstico en este caso no le pueden hacer biopsia, ¿verdad? Y si ese paciente se somete a cirugía, la biopsia va a decir que quizás no había algo y es un problema grave, ¿verdad? Entonces, siempre pensar, como decía el doctor Figueroa, hay que equivocarse a favor del paciente, no a favor del radiólogo. Ese es un caso de esclerosis mesial temporal, entonces ahí lo vemos que es más evidente, ¿verdad? O sea, no queda duda de que hay una simetría en la intensidad de señal entre un área del hipocampo del lado izquierdo, tanto aquí en el T2 como en el T, al compararlo con el lado derecho, ¿verdad? No es algo subjetivo. Acordemos que una de las cosas que generalmente causa confusión aquí es el volumen del hipocampo, y el volumen del hipocampo puede ser variante anatómica normal, ¿verdad? O sea, que la parte del espacio del líquido cefalorraquídeo ahí, el espacio ranurado, sea más grande que otro, ¿verdad? Eso no es criterio para una esclerosis mesial temporal. Y lo otro que no es criterio para una esclerosis mesial temporal es una resonancia magnética con una espectroscopía que apunta a eso con todas las demás variables normales, ¿verdad? Porque al final la espectroscopía casi se deduce del paciente que vimos ahí, le hacemos una espectroscopía y va a salir alterada, aunque salga normal no puede salir, ¿verdad? Porque hay menor densidad neuronal y hay áreas de glosis que son evidentes. Y esta es la cirugía, el paciente postoperado después de la esclerosis mesial temporal, que le hace su cirugía, y este paciente quedan libres de convulsiones la mayoría, ¿verdad? Las displasias corticales, ¿verdad? Algunas pueden ser muy evidentes, como esta que está aquí, y otras pueden ser no tan evidentes como esta que está aquí, que podría confundir con un sangrado o alguna otra cosa, ¿verdad? Eh, Algunas displasias corticales no alteran la intensidad de señal, ¿verdad? La mayoría, gracias a Dios, sí se ven hiperintensas en las secuencias T2, FLAIR, perdón, y T2 también. Entonces nos ayuda a hacer el diagnóstico más evidente. Esta secuencia a mí en lo particular me gusta bastante. Es un Bravo, es una secuencia volumétrica. Me ayuda bastante porque sí hace una buena definición entre la transición. Bueno, ahí realmente hay un buen contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca, entonces ayuda para buscar áreas de heterotopia, paquigiria y algunas otras anormalidades de menor tamaño. Este es otro punto que a veces causa controversia y es de que nos encontramos en esa lesión, entonces la duda es tumor o es una displasia, ¿verdad? Cuando no hay realce al medio de contraste, cuando no restringe la difusión, que no nos da otro criterio tumoral. Nosotros en el Seguro Social y en el Hospital María, todos los pacientes que entran en esta categoría se siguen con resonancia. Antes de decirle al paciente que tiene un tumor en la cabeza o probablemente sea un tumor, se hacen resonancias de seguimiento y no les ponemos ese diagnóstico. Se habla con oncología y se le hacen resonancias de seguimiento. Hemos tenido varios que al final sí eran tumores, pero parecían displasias. Y también hay tumores que pueden concomitar con una displasia, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Es bien difícil, la verdad, darse cuenta de decir si es tumor o no es tumor, porque al final hay un aumento de volumen y eso es lo que a veces nos puede orientar a un tumor. La causa más frecuente en los estudios de convulsiones y todo eso van a ser las secuelas, ¿verdad? Los hallazgos seculares son los causantes de macroscópicos y visibles de convulsiones más frecuentes. Este es un caso de tanto hallazgos seculares como de un PRES, ¿verdad? Ven una restricción ahí en la parte posterior, en las regiones occipitales, pero también hay áreas que presentan retracción del parénquima que nos pueden indicar cicatrices. Los cavernomas que mencionamos como causa son bastante visibles, algunos no tantos, como este, ¿verdad? Que puede dar dudas uno ver qué tipo de lesión es. Estos son múltiples, cavernomas múltiples. La lesión opcional difusa. Este es un caso bien interesante, ¿verdad? Que normalmente después del trauma puede haber una tomografía normal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Generalmente aquí el criterio es fijarse o en la historia si es de alto impacto el trauma, ¿no? Si venían vehículos, si es caída de altura. Hace como unos 3 meses tuvimos un caso de un niño que llegó y tomografía normal. Y ya en retrospectiva la vamos a revisar nosotros, es normal. Y se hizo una resonancia de inicio y también estaba dudoso. Y a las 72 horas se hizo una resonancia y era un desastre, ¿verdad? Con un desenlace fatal del caso, ¿verdad? Entonces la lesión opcional difusa en los pacientes que tienen trauma de alto impacto siempre hay que tenerla presente, ¿verdad? Y si pacientes que están en UCI, aunque la tomografía esté normal o la resonancia, hay que tener cuidado, ¿verdad?
Y eso es una disrupción básicamente, ¿verdad? Es una ruptura neuronal, para decirlo simple, ¿verdad? Lo que les mencionaba, los tumores versus displasia, ¿verdad? Esto es al final fue un tumor, ¿verdad? Un ganglioma, que es una patología frecuente para convulsiones. Bueno, esto es lo último que vamos a mencionar, y es cuando nos viene una solicitud de convulsión que no va con el tratamiento, que es fármaco resistente, porque este grupo es bastante especial en la convulsión y en epilepsia, porque aquí sí hay un alto porcentaje de lesiones que son visibles por la resonancia. Y esto va a ser el target que va a cirugía. Entonces, cuando es un paciente que viene por convulsiones, fármaco resistente o no controlada, hay que tener cuidado. Aquí se hizo un estudio en Honduras de estos pacientes, y en esto encontraron una tasa elevada que después se sometió a análisis de este artículo, porque casi el 50% de estos pacientes tenían una manifestación estructural. Y la cuestión fue porque que se hizo en el hospital escuela, y el hospital escuela llega bastante, es una población bastante particular, ¿verdad? Pero casi el 50% de los pacientes con epilepsia focal resistente a tratamiento o no controladas tenían una manifestación por imagen, ¿verdad? Entonces, este paciente sí, eso debemos de prestarle bastante atención. Este es un caso de una encefalitis de Rasmussen, que son otros casos que hay que tener cuidado a veces en el diagnóstico de inicio, ¿verdad? Porque lo único que empieza son con asimetría en los volúmenes. Entonces, la resonancia puede darse como normal, pero dentro de los criterios de esto está la resonancia de seguimiento, ¿verdad? Entonces, siempre algunas asimetrías que impliquen varios giros o varios lóbulos, hay que informarlas, ¿verdad? Para que se pueda tener presente esto, ¿verdad? Posteriormente se van a presentar con las lesiones propiamente dichas de un Rasmussen. Este fue un caso que nosotros trabajamos ahí en el Hospital María y lo publicamos. Se hizo la cirugía y el paciente, bueno, quedó libre de convulsiones. Bueno, en las conclusiones, bueno, verificar siempre el protocolo, ¿verdad? Si no se hizo el protocolo para epilepsia, pues darle, o sea, informar lo que podamos ver y recomendar que sean las secuencias complementarias, ¿verdad? No olvidar esos niños menores de 2 años, eso siempre que hagamos una resonancia es la edad menor de 24 meses específicamente, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y el análisis multiplanar cuando pacientes en emergencia, en este caso, ¿verdad? Con hipertensión endocraniana, estatus convulsivo, presangrados, etcétera, ¿verdad? Y lo que les mencionaba de las solicitudes con convulsiones fármaco-resistentes o epilepsia que no responde, ¿verdad? Y también conocer las limitantes de cada modalidad diagnóstica, en el caso de tomografía y resonancia, y también de nuestro medio, ¿verdad? Es el tipo resonador o secuencias y protocolos que tenemos para estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor.